Hola, con la reciente salida de la 1.19 han habido muchos cambios, muchas características nuevas y muchas texturas nuevas, por lo que hoy te presentaré las más bonitas, las que estoy seguro que te encantarán, y ojito cuidado que habrán muchas texturas aquí que estoy seguro que no conocías. Ya para iniciar con este video, mira. Más del 80% de las personas que reproducen mis videos no están suscritas. Seguime ahora mismo. Créeme que no te perderás del mejor contenido del Minecraft Bedrock. Y se vienen cositas súper recargadas. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bare Bones se ha actualizado. Esta es de las texturas plásticas más conocidas por toda la comunidad Bedrock. ¿Y qué creen? Se acaba de actualizar. Entre todas las cosas nuevas que agrega esta reciente versión, tendremos una optimización brutal. Esto optimizará en gran medida nuestro juego. Texturizado completamente renovado. Veremos algunos detalles nuevos en las dimensiones. Y todo lo de esta reciente actualización estará completamente texturizado y listo para correr en los gama mierda. No hay mucho que explicar, la verdad. Simplemente descárgala, créeme que es una excelente textura. La alusión es una textura muy similar a la del puesto anterior, no porque tenga el mismo texturizado, sino porque tiene un enfoque similar, ya que esta también será una textura demasiado simplista. Esta modificará gran parte de todos los nuevos detalles que se agregan en esta nueva versión del Minecraft, además de que tendrá un texturizado demasiado genial. La alusión tiene una optimización bastante mediocre. Esto lo digo porque en un gama mierda podemos obtener fácilmente entre 30 y 25 FPS inestables. Debe haber algún fallo en su código, ya que debería de correr un poco mejor esta textura, pero en términos generales está demasiado bien. Correrá en todas las plataformas y además de todo tendrá un enlace de descarga directo. La de UziCraft es una textura que, a ver, es diferente y puede que a algunos les guste y a otros no. King, ¿por qué dices esto? Bien, esta textura modificará solamente algunos detalles de nuestro Minecraft, otros serán completamente ignorados. Lo que modifica en sí son todas las herramientas y cuadros de nuestro juego. Tendremos algunos detalles nuevos que no son súper grandes o súper relevantes. Entonces, ¿para qué nos presentas esto? Lo hago porque los animales son una verdadera locura. Como podemos observar, agrego unos detalles 3D que a mí personalmente me parecen muy bonitos. Y créeme que más que un Vanilla Plus, puede ser una textura que dejaremos instalada para siempre en nuestro mundo. Springcraft es una textura inspirada en el verano. Esta modificará desde los menús hasta las flechas interactivas del Minecraft. Me gusta mucho porque trabaja demasiado bien estos apartados y le da un toque diferente y una ambientación que me encanta a nuestro juego. Hola hermoso, estoy muy feliz. El canal ha estado teniendo un crecimiento impresionantemente impresionante. Vamos que la meta de junio son los 150.000 seguidores, y estamos a pelo de hombre calvo de conseguirlo. Metámosle huevos y saquemos este canal adelante, los amo. Y ya, no modificará de momento los bloques del juego, solo tendremos estos cambios que les acabo de comentar. Algo que quiero que tengan demasiado en cuenta es que la razón por la que la presento en el video es porque no necesita modificar los bloques del juego para hacer una textura demasiado bonita. Tan solo con los pequeños cambios que implementa esta me parece que es justo y necesario. Pirate Bedrock es un paquete de recursos bastante similar al del puesto anterior, ya que este lo que hace dentro de nuestro juego es modificar algunas características pequeñas de nuestro Minecraft. De una vez les anticipo que no modificará los bloques de nuestro juego. Este se enfocará principalmente en las herramientas de nuestros mundos, cambiándole un poco su texturizado principal y haciéndolas parecer piratas. Y ojito que también modificará absolutamente todas las armaduras de nuestro juego. Y les voy a ser completamente sincero, son una tremenda belleza. Pollasius será un paquete de recursos de los que tanto me encanta, ya que esta es una textura plástica demasiado genial y demasiado hermosa. Esta modificará todos los escenarios, biomas e ítems de todo nuestro Minecraft. Pollasius, al tener una resolución tan básica, normalita o sin muchos detalles, será perfecta como FPS booster, ya que la estuve probando en el glorioso JDios y la tasa de FPS fue bastante estable. Algo más que debemos de tener en cuenta es que todo lo relacionado con la reciente actualización está completamente texturizado y listo para correr en nuestro glorioso J-mierda.
Shineals es otro paquete de recursos 16×16 bastante cool, bastante genial, ya que este será demasiado diferente a lo que hemos visto durante todo este video. Como les mencioné con el paquete anterior, el enfoque de esta clase de texturas es optimizar en gran medida nuestro juego, ya que bajan demasiado la resolución de nuestro Minecraft, pero lo que agrega me parece verdaderamente genial. Otra cosita que debemos de tener bastante en cuenta es que no todo lo de la reciente actualización se encuentra completamente texturizado. Sin embargo, son detalles mínimos, detalles muy pequeños, pero en gran medida esta textura me gusta demasiado. Les recomendaría que probaran las dos, ya que aún no me decido por cuál es mejor. Stormilla es otro paquete similar al de los puestos anteriores, pero este sí es un poquito más profundo y modificará mucho más nuestro Minecraft. Primero que nada, todo lo relacionado con la reciente actualización está completamente texturizado. Esto es demasiado importante y que debemos de tener mucho en cuenta. También todos los ítems útiles y herramientas serán completamente nuevos, completamente geniales. Algunos bloques básicos de nuestro mundo también cambiarán. Tendrán un texturizado completamente diferente, pero muy genial. Como era de esperar, también algunos mobs serán completamente modificados. Tendrán un texturizado bastante bonito y con algunas relaciones o aspectos 3D. Estos packs tipo Vanilla Plus que tan solo modifican algunas características de nuestro Minecraft me están empezando a encantar. Les recomiendo mucho que la prueben. Lucky Craft es una textura que me ha encantado. Esta modificará todos los aspectos de nuestro Minecraft. Tendremos un juego mucho más pixelado, pero con una calidad en texturas increíblemente alta. Lo chévere, bonito y que me encantó de esta es que también modificará todos los biomas o escenarios de nuestro juego. Y no solo eso, sino que todo lo relacionado con la reciente actualización también lo tendrá completamente listo para estrenar. A pesar de no ser una textura con una resolución súper alta, que nos puede llegar a dejar ciegos con tanta calidad, me parece que es bastante bonita. Cumple con lo que promete y también está súper recomendado para que la prueben. Gridwood es una textura que todos debemos de instalar. Ya, no pienso dar más información. A pesar de que mis tops no se organizan del mejor al peor ni del peor al mejor, decidí dejar esta en el primer puesto porque de verdad me parece una textura muy buena. Tendrá un enfoque completamente diferente. Y esto lo digo porque a pesar de que está diseñada en un molde simple o de plástico, tiene algunos artículos o decoraciones 3D que no tienen el más mínimo toque 3D. Todos los mobs, incluidos los de la reciente actualización, estarán completamente texturizados. Y todo, absolutamente todo, estará modificado. En serio, cuando digo todo, es todo. Esta es una textura súper recomendada. En el comentario fijo estará el enlace de descarga de todas estas texturas sin ningún acortador de links y sin necesidad de pasar por ningún post oficial. Igualmente, si desean apoyar al creador, pueden hacerlo, pero es muy perezoso, me da mucha pereza a mí pasar por cada una de ellas saltando acortadores de links. De nada. Y pues, bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse. Ayúdenme a que ese 80% de las personas que nos están suscribiendo bajen drásticamente. E igualmente no olviden de seguirme en mi Instagram. Allá permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde van a tener un contenido completamente diferente y algunos resúmenes de estos videos del canal. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.